En el año 2016, la NBA vivió una locura financiera sin precedentes, con aumentos históricos en el tope salarial. Los equipos empezaron a repartir contratos que fueron millonarios y la manera en cómo los repartieron fue como si fueran caramelos. Algunos de ellos, la verdad es que valieron la pena. Otros se convirtieron en verdaderas pesadillas salariales y hoy vamos a estar repasando los peores contratos de la agencia libre del 2016, que se convirtió en la agencia libre más sobrepagada en la historia de la NBA. Y hay que recordar que el 2016 fue un año histórico para la NBA. Esta liga firmó un nuevo acuerdo de derechos televisivos por poco más de 24 mil millones de dólares. Esto provocó un aumento en el tope salarial de un 32%. Para poner en contexto, el tope salarial en el 2015 era de 70 millones de dólares y para el 2016 brincó a 94 millones de dólares. 24 millones de dólares en una sola temporada. La NBA propuso un plan para hacerlo de manera suavizada, para que el tope salarial vaya aumentando 10, 15, 20% anual. Pero los jugadores no querían eso, no querían que el aumento fuera de manera gradual. La Asociación de Jugadores rechazó esa opción y exigió que se aplicara el aumento en el tope salarial de manera inmediata y el resultado, un mercado libre inflado, donde jugadores promedios o jugadores en declive fueron pagados como superestrellas. Y vamos a estar hablando de todo eso, pero antes de seguir, quiero recordarte, suscribirte a este canal, darle like si te está gustando este análisis y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido sobre la NBA en el mejor canal donde se analiza en español. Y ahora vamos a desarrollar los contratos, vamos a repasar uno por uno los que fueron más escandalosos en esta agencia libre. ¿Quién es el jugador? ¿Con qué equipo firmó? ¿Cuántos millones de dólares se le entregó? ¿Y por cuánto tiempo? También le estaré diciendo en qué momento se encontraba el jugador en su carrera y cómo rindió durante el contrato y cómo fue el desenlace del mismo. Y vamos a iniciar con un jugador que llamaba mucho la atención en ese entonces. Estoy hablando de Chandler Parsons, que firmó un contrato por 94 millones de dólares y 4 temporadas con el equipo de Memphis Grizzlies. Este tipo llegó como un alero versátil, potencial ofensivo, pero con un historial de lesiones en las rodillas increíble. Y durante el contrato con el equipo de Memphis estuvo más tiempo lesionado que en cancha. Promedió en todo el contrato solamente 7 puntos por juego y jugó 95 partidos en 3 temporadas. Fue finalmente cortado por múltiples cirugías y problemas físicos y se retiró de manera abrupta de la NBA. Pasamos al segundo contrato de estos que se entregaron, que fueron fiascos en el 2016. Y estoy hablando ahora de Luol Deng, que firmó por 72 millones de dólares y 4 temporadas con el equipo de Los Ángeles Lakers. Venía de una buena campaña con el equipo de Miami y se había consolidado como un veterano bueno, fiable en postemporadas. Y en los Lakers jugó muy poco y fue relegado rápidamente. No anotó ni siquiera 10 puntos por juego y jugó solamente 57 partidos en 2 temporadas con la organización. De hecho, fue cortado vía buyout y su salario siguió afectando el tope salarial de los Lakers por año. Otro mal contrato que entregó el equipo de los Lakers en esa temporada muerta fue el de Timo Mozgov, que firmó por 4 temporadas y 64 millones de dólares. 2 malos contratos en ese 2016. Recién ganaba un anillo Timo Mozgov con el equipo de Cleveland Cavaliers, pero ya venía en un evidente declive. El contrato fue tan criticado, oigan esto, que eventualmente los Lakers, para poder salir de Mozgov, tuvieron que traspasarlo con D'Angelo Russell, que había sido pick número 2 en uno de los draft recientes, para moverlo al equipo de Brooklyn Nets. Al final de ese contrato solamente anotó 6 puntos por juego y 4 rebotes y jugó 94 partidos en 2 años con la organización. Eventualmente, como les menciono, fue traspasado al equipo de Brooklyn y fue cortado sin cumplir ni siquiera la mitad de ese contrato. Otro mal negocio que se hizo en ese 2016 fue el de Joakim Noah, que firmó por 4 temporadas y 72 millones de dólares con el equipo de los Knicks de Nueva York. Era defensa del año, pero ya acumulaba problemas físicos serios. Tuvo conflictos con el dirigente, fue apartado del equipo, promedió menos de 5 puntos por juego, menos de 8 rebotes,
y jugó solamente 53 partidos en 2 temporadas con la organización. Eventualmente fue cortado y firmó como agente libre con el equipo de Memphis Grizzlies y no hizo absolutamente nada tampoco con esa organización. Otro contrato de 4 temporadas y $72 millones se le fue otorgado a Bismarck Biyombo por parte del equipo de Orlando Magic, que venía de una corrida espectacular con el equipo de Toronto Raptors en la postemporada. Era un gran rebotador en la época, era un gran bloqueador en la época, era un gran jugador defensivo, pero en Orlando nunca encontró regularidad. No fue nunca un jugador determinante. Sus promedios de menos de 6 puntos por juego, 6.1 rebotes y poco más de un bloqueo en 226 partidos. Fue cambiado a Charlotte antes de finalizar el contrato y fue un jugador que nunca justificó el contrato que se le otorgó en ese momento. Hay otros nombres, como el caso de Ryan Anderson, que firmó por 4 temporadas y $80 millones con el equipo de Houston Rockets. Él fue firmado por ese dinero por su tiro de 3, pero su defensa siempre quedó a deber. Tuvo una gran primera temporada con el equipo de Houston, pero cayó luego rápidamente. Anotó 10.5 por juego, 4.7 rebotes, jugó 177 partidos en 2 temporadas con el equipo de Houston, pero eventualmente fue traspasado como para votar, para recibirlo y eventualmente votarlo al equipo de Phoenix Suns y luego fue cortado. O sea que ni siquiera justificó en Houston con su presencia el gran contrato recibido. Nicolás Batum todavía está jugando hoy en día con Los Ángeles Clippers, firmó en esa temporada muerta por 5 temporadas con el equipo de Charlotte de $120 millones. Firmó luego de una temporada sólida como todo terreno ofensivo. Era un jugador que podía hacer de todo, asistir, rebotar, anotar, pero las lesiones y la baja agresividad ofensiva lo limitaron y nunca pudo justificar su contrato con el equipo de Charlotte. 11 puntos por juego, 5 rebotes, 250 partidos, pero fue cortado, se le compró el contrato, le dijeron gracias por participar y no terminó de estar con el equipo de Charlotte en ese momento. Ken Bazemore, un zurdo que era un buen defensor, firmó con el equipo de Atlanta Hawks por 4 temporadas y $70.5 millones, sobrepagado sin lugar a dudas para su producción. Fue cambiado al equipo de Portland antes de cumplir el último año de su contrato y nunca pudo justificar el dinero que recibió en ese 2016. Ivan Turner, pick de lotería, que fue el segundo pick también en su draft, firmó por 4 temporadas y $70 millones con Portland. Era un gran pasador, venía desde el banco, un jugador sólido, pero nunca tuvo tiro exterior, nunca fue una arma importante. Fue cambiado, de hecho, al equipo de Atlanta en el último año y no pudo justificar su contrato. Hay algunos contratos que no fueron tan malos. Por ejemplo, el de Kevin Durant, de 2 temporadas y $54 millones con el equipo de los Warriors, llegó como superestrella y cumplió con creces su rendimiento esperado. Ganó 2 campeonatos, 2 veces fue elegido MVP de la final en 3 temporadas que estuvo con la organización. Promedió cerca de 26 puntos por juego, 7.1 rebotes, 5.4 asistencias, 51% de campo, casi un 40% de triples. Lo hizo bastante bien, nada que se pueda sacar de manera negativa en el paso de Kevin Durant, que fue criticado por muchos fanáticos por ir a Golden State, que ya había ganado un campeonato sin su presencia. Al Horford también firmó en esa agencia libre con el equipo de Boston Celtics 4 temporadas, $113 millones. Su llegada y una era competitiva en el equipo de los Celtics. Al Horford aportó en ese momento con defensa, aportó en ese momento con liderazgo, aportó a unir o a crear ese juego en equipo. Promedió cerca de 14 puntos por juego y jugó 208 partidos en ese contrato. Fue clave para varias finales de conferencia que obtuvo el equipo de los Celtics por su paso en esa primera instancia con la organización, porque luego firma con el equipo de Philadelphia 76ers como agente libre, luego es traspasado al equipo de Oklahoma, Oklahoma lo corta y él retorna al equipo de los Celtics, donde eventualmente termina ganando un campeonato en el 2024. Mike Conley firmó en esa agencia libre, de hecho, firmó con Memphis Grizzlies por $153 millones y 5 temporadas. Su contrato en ese momento
lo convirtió en el contrato más grande de la historia de la NBA y mantuvo al equipo de Memphis siendo competitivo y fue un líder constante de esa estructura que generó temporadas de más de 50 victorias, pero que al final no se vieron con un campeonato. Promedió cerca de 19 puntos por juego, terminó eventualmente siendo traspasado al equipo de Utah, pero siguió rindiendo y justificando ese contrato que recibió en ese momento. Eric Gordon también firmó en esa agencia libre 4 temporadas, $53 millones con el equipo de Houston Rockets. Ganó el premio de sexto hombre del año en su primera temporada con la organización y fue clave en el sistema de anotar triples de un equipo de Houston que tenía en ese momento como líder a James Harden. Él superó las expectativas por completo. Y yo creo que viendo los que superaron las expectativas y los que no, nos deja una agencia libre del 2016 que pasó a la historia no solo por sus cifras, sino por lo que representó, por un experimento financiero que salió muy mal para muchos equipos, pero que también cambió el rumbo de la liga. La llegada de Durant a Golden State cambió sin lugar a dudas las expectativas porque venía de la temporada anterior el equipo de Cleveland ganar el campeonato, que fue el primer campeonato, bueno, el primer y único campeonato de LeBron James con esa organización, con esa ciudad, porque había ganado 2 campeonatos anteriores con el equipo de Miami, pero algunos contratos terminaron siendo un desastre en ese 2016 y otros marcaron incluso el rumbo, incluso hoy en día nosotros llamamos a Golden State dinastía por esa agencia libre del 2016, pero quiero saber qué tú opinas. Quiero saber cuál es el peor contrato para ti de esta agencia libre del 2016. ¿Qué hubieras hecho tú como gerente general en ese verano? ¿A quién firmabas? ¿A quién no firmabas? Déjame tu comentario y por favor, suscríbete y activa las campanitas para que nos podamos ver en el próximo video. Jorge Mota de este lado, simple analista de baloncesto, pero de repente me uno a ustedes y nos convertimos en la gran comunidad del Humilde TV. Gracias a todos por estar en sintonía y con Dios mediante, nos vemos en la próxima. Anden viva.